Bien, chicos, aquí en este ejemplo uno les voy a resolver un asunto de polígonos regulares. Tenemos un hexágono y entonces nos piden que determinemos el área de este hexágono. Entonces aquí vamos a estar ubicados en polígonos regulares. Nos dicen que determinemos el área del hexágono. Recuerden que el área de un polígono es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces vemos que tenemos la apotema, es un dato que ya nos dan aquí en el ítem, entonces necesitamos averiguar el perímetro del polígono. El perímetro es la suma de las medidas de los lados, entonces técnicamente necesitamos saber cuánto mide el lado de este hexágono. Entonces recuerden que la apotema yo la trazo desde el centro del polígono, biseca el lado del hexágono, ok, lo va a dividir en dos partecitas iguales acá. Esa apotema mide 13 raíz de 3, ok, y recuerden que lo primero que yo necesito averiguar aquí cuando estoy trabajando en polígonos es la medida del ángulo central. La medida del ángulo central es 360 entre n, que es el número de lados del polígono. Entonces, para el hexágono, la medida del ángulo central sería 360 dividido entre 6 lados y eso nos daría 60. ¿Ok? Solo que cuando yo voy a ubicar esos 60 acá, como ya tracé el apotema, entonces recuerden que el apotema biseca al ángulo central. Entonces aquí nos van a quedar dos angulitos de 30 y 30 grados. Ok, 30 por aquí y 30 por acá. Yo entonces voy a sacar el triangulito con el que voy a trabajar, que es este, que me va a permitir averiguar la mitad de este lado. Y cuando yo tenga la mitad de ese lado, entonces la voy a multiplicar por 2 para obtener la medida del lado del hexágono. Este triangulito es un triángulo rectángulo. Ok, es un triángulo rectángulo. Entonces yo voy a apuntar la información por acá. Tendría por acá el triángulo rectángulo. Ok, nos dicen que la apotema mide 13 raíz de 3. Aquí voy a tener un ángulo de 30 grados, tengo uno de 90 y recuerden que puedo tener la medida de este tercer ángulo. 90 más 30 son 120 y entonces me quedarían 60 para llegar a 180. Recuerden que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180. Voy a averiguar esta X de acá, que es la mitad del lado del hexágono. Y entonces aquí voy a hacer uso de la ley de senos. Entonces recuerden que la ley de senos nos dice lo siguiente. 13 raíz de 3 dividido entre el sen de 60 nos tiene que dar igual a X entre el sen de 30. Ok, y usando calculadora, entonces vamos a ver cuánto nos daría X. Por acá tengo la calculadora. Ok, vamos a ver entonces cuánto nos daría la ecuación. Dice que sería 13 raíz de 3 entre el sen de 60 me tiene que dar igual a alfa x entre el sen de 30 y le damos chip cal 0 igual y entonces nos dice que x es igual a 13. Ok, entonces ya sabemos que la mitad del lado del hexágono sería 13. Quiere decir entonces que si esta x mide 13 y esta otra mitad del lado del hexágono mide 13, todo el lado del hexágono mediría 26. Ok, ya sabiendo que el lado del hexágono mide 26, entonces ya podemos trabajar el área del hexágono. Entonces sabemos que el lado mide 26, sabemos que la apotema del hexágono mide 13 raíz de 3
Y entonces nos quedaría averiguar el perímetro. El perímetro es la cantidad de lados por lo que mide el lado del polígono. Entonces el perímetro sería 6 lados por lo que mide el lado, que es 26. El perímetro nos daría 6 por 26, nos daría lo siguiente: 6 por 26 es igual a 156. Y entonces el área de este hexágono nos daría lo siguiente: sería entonces perímetro por apotema dividido entre 2. El área sería entonces perímetro 156 por la apotema, que mide 13 raíz de 3, todo eso dividido entre 2. Y entonces el área de este hexágono nos daría lo siguiente. Dice que sería 156 por 13 raíz de 3 dividido entre 2, y eso nos daría igual a 1756.30. El área es aproximadamente 1756,30. Esa sería la respuesta del IT